Muy buenos días, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y me acerco a ustedes en esta mañana hermosa del Señor para saludarles, bendecirles y recordarles que debemos de leer la palabra de Dios. Hoy es un día hermoso que Dios nos ha regalado, está lluvioso, pero es un día lindo que el Señor nos provee para que podamos disfrutarlo y que nos da la oportunidad de tener la libertad de poder leer la Biblia. Y eso es importantísimo porque hay lugares donde no les permiten leer la Biblia libremente. En este lugar tenemos la oportunidad de hacerlo, así que ¿por qué no hay que hacerlo? Hay que hacerlo porque tenemos un compromiso delante de Dios de conocerle, de escucharle, de ser dirigidos por Él, y la manera en que Él nos habla es a través de su palabra. Por tanto, la palabra es buena. La palabra va a ser eficaz, la palabra va a romper todo argumento, la palabra es la que nos ayudará. Así que en esta mañana prepare su corazón, prepare su vida para recibir la palabra. Utilizamos nuestro diario devocional por nuestros hijos, como usted lo puede ver acá. Es el método que utilizamos para poder leer la Biblia y la leemos un capítulo al día. Como usted puede ver acá para el día de hoy, hoy es día lunes 10 de febrero y vamos a estar leyendo Nehemías capítulo 13. Viene siendo el último capítulo del libro, así que ya cuando termine de leerlo usted puede dar esta hoja de acá como un triunfo de haber leído un segundo libro en la Biblia. Hemos terminado Mateo y hoy estaremos terminando Nehemías, nuestro segundo libro, así que si usted lo tiene, lo firma, se lo entrega a su pastor y así tendrá un premio. Así que, una vez más, a través de nuestro diario devocional, si usted necesita una copia o quiere conseguir una para regalársela a alguien, tenemos 5 copias todavía en Lluvias de Gracia, en el Templo Lluvias de Gracia, en el 870 La Primera Avenida, en West Haven, Connecticut. Si usted necesita uno, me deja saber para que se lo guardemos. Saludamos a la hermana Rosalba, que está allá en sintonía. Dios le bendiga, que el día de hoy pues sea un día de gran victoria y de gran bendición. Siempre recuérdese de poner a Dios en primer lugar, porque así todas las demás cosas le ayudarán a bien. Cuando nos olvidamos de Él, ahí las cosas se complican. Pero media vez nosotros tengamos a Dios en primer lugar, nos encomendamos a Él y le dejemos que Él nos dirija, vamos a tener gran bendición. Así que a todos los que están ahí, Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía. Leemos entonces Nehemías capítulo 13. De verdad que no podía terminar mejor esta lectura que con este capítulo. De verdad, hemos visto en una un pequeño resumen cómo desde el principio este hombre Nehemías, estando bien en el palacio del rey, trabajando, viviendo tranquilamente, escucha de la destrucción del pueblo de sus ancestros, pide ayuda después de haber orado, pide ayuda al rey, el rey le da la ayuda, llega, levanta los muros y pone orden dentro de la ciudad. Pero en este capítulo, ya después de que él puso gobernadores, él puso orden en el templo, todo el pueblo regresó a la palabra de Dios. Es más, todos firmaron un contrato de decir que no se iban a apartar de Dios, sino que iban a seguir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿qué resulta? Dice aquí la palabra que en esos tiempos leyó el libro de Moisés y el pueblo lo oyó completamente, y fue hallado escrito en el libro que no se deberían de unirse con los amonitas y los moabitas, porque habían gente que en un tiempo atrás, allá en el libro de Números capítulo 22, no habían recibido al pueblo de Israel, sino que les habían maldecido. O sea, en el libro, en este caso en el Torá que estaban leyendo, que son los primeros 5 libros de la Biblia, encontraron de que había una orden de no juntarse con los moabitas ni los amonitas. Estos eran descendientes de los hijos de Lot. Cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma y Gomorra y Dios la destruyó, allá se juntaron, las hijas de él se acostaron con Lot y tuvieron hijos, y esos hijos fueron, imagínense, hijos de incesto. Entonces no eran bienvenidos. Entonces Dios había dicho, estos hombres se han juntado contra Israel para hacerle daño a Israel. Miren, le pagaron a un hombre para que maldijera. Y entonces ellos en este caso dijeron
que no lo iban a hacer. Ahora, mire cómo está la situación. Saludamos al pastor Noé Vargas, Dios te bendiga. Espero que estés bien esta mañana y que el Señor alumbre tu camino en el día de hoy. Y mire cómo es. Está diciendo aquí el último capítulo de Nehemías. Se reunieron para estudiar la palabra, para escucharla, y encontraron que en la palabra decía: no se unan con este tipo de gente, los amonitas y también los moabitas, porque ellos habían deseado el mal para Israel. Pero ¿por qué lo leyó? Entonces aquí empieza a explicar él por qué leyeron esto en el pueblo. Y empieza, hermano, hermosísimo, porque esto es lo que a veces, muchas veces pasa cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, nos pone en orden, pero luego nos apartamos de ella. Dice que en el año 32 del rey Artajerjes, recuérdese que él había estado anteriormente en el año 20, o sea que estamos hablando de 12 años que habían pasado donde él fue a construir los muros y puso orden. Y en esos 12 años, entonces, él toma un break y se va a la ciudad del rey otra vez con Artajerjes. Y había otro sacerdote dirigiendo el lugar de Jerusalén, y habían otros cantores, todos en su tiempo. Entonces él ve que todo está funcionando bien y se va. Y los deja a ellos ahí. Me imagino a regresar a su casa, a regresar a su trabajo. Pero dice que le pidió permiso al rey para ir de regreso a visitarlos, a ver cómo iba la obra. Y cuando regresa encuentra un desorden total. Mire, el primero que encuentra, dice aquí, que yo estaba en Jerusalén con el rey de Babilonia. Y dice, y supe el mal que habían hecho Eliasab, que era el sacerdote en el momento, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara de los atrios de la casa de Dios. Mire, y dice, y le dolió, dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles para la calle, fuera. Eso es lo primero que pasó. Mire, se enojó, porque cuando él llegó, todo estaba en orden, todo estaba limpio, todo estaba purificado. Pero cuando él llegó, ya se habían vuelto las cosas al revés. ¿Qué sucede? Que en la cámara del atrio donde se guardaba el aceite, las primicias, el tesoro, este sacerdote se había juntado con Tobías. Si usted recuerda quién era Tobías, era uno de aquellos enemigos que les habían mandado carta a decirle y mensajeros a decirle que los iba a matar. Imagínense y después que él se había ido, le reciben al enemigo dentro del centro del tabernáculo, del templo, en las cámaras del tesoro. Sacan las cosas del tesoro de Dios y ponen ahí muebles para recibir a este hombre. Uy, ¿con qué razón estaba molesto? Porque el tanto que le costó, había dado de su tiempo, se había ido desde su tranquilidad para levantar estos muros, y que ahora vengan estas personas y vuelvan a ultrajar y vuelvan a estar mal delante de la presencia de Dios. ¿Con qué razón él se enojó? Entonces, esa es la primera cosa. Arrojó todos los muebles fuera y mandó a que colocaran las cosas de Dios en la cámara del tesoro del templo. Y volví a los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. Bueno, después, la segunda cosa que encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores se habían ido cada quien a su heredad. Entonces dice que él reprendí a los oficiales. ¿Y por qué están haciendo estas cosas? Y reuní y los puse en sus puestos. Mire, en mi país dicen, lo puse en su lugar. Eso fue lo que él hizo. Entonces vemos aquí, primero se arrojó a los que estaban en la cámara. Número 2, reprendió, dice, a los que habían hecho esto mal. ¿Qué había pasado? Que los sacerdotes pues no le estaban dando la parte que correspondía a los levitas, que se había dicho, ¿verdad? La 10ª parte se le va a entregar a ellos para que ellos tengan de qué comer. Pero ellos no hicieron de esta manera. Mire, se apartaron una vez más de lo que habían firmado, de lo que habían dicho que tenían que hacer, y él los reprendió. Más adelante vemos que él ora. 4 veces él ora en este lugar, y aquí él ora y dice, Señor, ayúdame. Después, número 3, dicen, aquellos días vi que Judá, algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y comercializaban, y había gente de Tiro que venía a vender pescados y vendían en el día de reposo. Entonces, ¿qué hizo él? Dice, Dios de este mal, entonces les dice a ellos, no fue por haber faltado a la voz de Dios, a la palabra de Dios, que este mal les vino a ustedes, que vino otro reino y los ultrajó y se los llevó y destruyó la ciudad. ¿Ustedes quieren lo mismo otra vez?
Saludamos ahí a Johanna Galeano, gracias por estar en sintonía. Mire qué tremendo lo que está sucediendo acá. Él pone orden y la gente se desordena. Pero cuando se desordenan las cosas, entonces viene el problema. Y él, gracias a Dios, llegó a tiempo para reparar lo que estaba sucediendo, porque ya en el tiempo del día de reposo estaban ellos haciendo lo malo. Saludo también a mi esposa, la pastora Nancy Carrillo, que también está ahí en sintonía. Mire, y ahí entonces ora por segunda vez y le pide al Señor que le dé sabiduría por lo que iba a hacer. Entonces envió a que cerraran las puertas el día de reposo desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche. Así él se aseguró de que todos los que estaban vendiendo no entraran a la ciudad a vender. Entonces dice que por 2 días o 2 fines de semana llegaron los mercaderes a vender sus cosas, y él les dijo: si los vuelvo a ver la tercera vez acá, voy a salir yo a sacarlos a ustedes a patadas. Bueno, no fue así como decía, pero dice: si lo hicieran otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron aquel día en los días de reposo. O sea, se abría el templo, se abrían las puertas de tal día a tal día para que comerciaran, pero el día de reposo no lo toquen, es del Señor. Y entonces dice que ahí oró por tercera vez y le pidió al Señor perdón. Y ahora usted va a entender por qué le pide perdón a Dios en su oración. Porque estamos hablando ya de 3 cosas que han pasado. La número 1, habían utilizado una de las cámaras de los tesoros para dársela como habitación a uno de los enemigos. Y él se enojó y los arrojó. Número 2, le habían quitado lo que había correspondido de la heredad que se les había dado, el sustento a los levitas. Y los levitas se tuvieron que ir, entonces ya no estaban cantando, ya no estaban ministrando. Se había perdido esa adoración a Dios en el templo. Entonces él los reprendió, número 2. Número 3, a los que estaban mercadeando el día de reposo los mandó también para afuera y les dijo: este es el orden que ustedes pueden venir acá. Los demás días de reposo no vengan. Entonces dio una orden. Y ya vamos viendo la tercera cosa. La cuarta cosa, eso fue impresionante a la hora de leerlo, porque uno no espera esto de un hombre de Dios. Pero dice que asimismo en aquellos días había judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Entonces recordemos, como les decía anteriormente, que estos moabitas eran los hijos de Lot con sus hijas. Entonces, y no habían sido buenos. Como leímos al principio de este capítulo, dice que ellos habían pagado a un sacerdote para que maldijera a los israelitas. Mire cómo es gente mala. Y ahora ellos estaban juntándose con esta gente que Dios había dicho no se junten con ellos. Y ellos estaban juntos con ellos. Ahora, lo interesante es que los mismos sacerdotes estaban unidos con esta gente que se habían contaminado. Y dice: y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Y entonces dice aquí: no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, pero aún en él hirieron las mujeres, lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Miren qué tremendo. Entonces él les está recordando que no deberían de unirse, porque inclusive el mismo Salomón, por haberse vuelto loco con muchas extranjeras, él entonces falló ante el Señor, siendo el hombre más sabio de todo el territorio. Entonces ahora le está diciendo a ellos: y ustedes vuelven a caer en el mismo error. Toman a las mujeres que Dios dijo no se unan con ellos, y ustedes lo están haciendo. Entonces, pero lo interesante es cómo fue la reacción de él. En el primero él se enojó, en el otro él la reprendió, pero en esta se agarró. Dice que les arranqué los cabellos, reñí con ellos, los maldije. Mire qué tremendo, herí a algunos de ellos, dice ahí. O sea que hubo una pelea física en lo que estos hombres, o sea, este hombre había perdido ya los estribos y había llegado al punto de pelear contra ellos. Y mire, cualquiera puede pensar qué mal hombre, pero si usted cuando lee todo el libro de Nehemías se va a dar cuenta que es un hombre que entregó todo lo que él tenía por ayudar a este pueblo, y ver lo que vuelve otra vez a lo mismo realmente causa dolor. No debemos de llegar al punto de los golpes como llegó él acá. Por eso que le pidió perdón al Señor en oración, pero que nosotros podamos entender el amor que debe tener un hombre de Dios
por el celo del templo, por el celo de la gente. Y eso es lo que a veces la gente no entiende, los pastores. Los pastores a veces ponen orden, amonestan, les dicen qué deben de hacer, y la gente toma sus propias decisiones. Y cuando vuelven a pedirle consejo al pastor, ya andan peor, ya andan peor que otras veces. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Entender que, hermano, usted debe respetar y amar a su pastor, amar a su líder, aquel que le aconseja. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos donde te vas a apartar, y si no estás bajo esa cobertura, si no estás bajo ese liderazgo, el enemigo va a llegar una vez más y te va a destruir como lo hizo con esta gente. A veces hay consejos que se te dan, tómalos, hágalos, porque de lo contrario puede irte mal. Y este hombre, pues, hasta con los puños se entregó ahí por tal de poner orden una vez más del desorden que se había causado en su ausencia. Entonces vemos cómo él peleó y dijo, vamos a poner orden acá. Y vino y dice, los ahuyenté de mí. Y al sacerdote que tenía a su hijo, que también era sumo sacerdote, Eliab, y era yerno de una de las amonitas. Entonces él lo reprendió también ahí. Y por último dice, limpié pues de todos los extranjeros y puse a los sacerdotes y a los levitas en sus grupos, cada uno sirviendo, y le pidió al Señor por una última vez en oración que se acordara de lo que había hecho. Entonces, ¿qué encontramos aquí en este capítulo? Orden, disciplina. Encontramos que hay que tener celo por las cosas del Señor y hay que respetarlas. Lo que se haya dicho, el orden que se haya plantado, hay que respetarlo. Usted no puede trabajar en un McDonald's y decir, no, yo me quiero poner la gorra de Burger King. Usted tiene que obedecer a las reglas que hay en ese trabajo. Si en su trabajo le dijeron, usted llega a esta hora y sale a esta hora, aunque usted dice, a esta hora no vengo a hacer nada, usted cumpla con las órdenes que se le dieron. Y así, si usted está en una congregación y en esa congregación le dicen, usted tiene que ponerse corbata, póngase la corbata en orden a lo que usted está en ese lugar. No sea rebelde, no sea desobediente, porque eso atrae maldición sobre tu casa. Usted, si es un hombre, ponga el orden en su casa y diga las órdenes que tiene que hacer, y si no se cumplen, eso es desorden y por eso no hay bendición en la casa. Mujer, obedezca a su esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Todos en orden. A los pastores, que ellos velan por ustedes, dice la palabra, sujétense a ellos, porque ellos velan por su necesidad, por su bendición. Entonces, si nosotros nos ponemos en orden, porque Dios, más que el sacrificio, dice que honra al obediente. Por eso debemos nosotros devolver a su palabra y no caer en cosas que antes hacíamos, sino que obedecer la palabra de Dios para que entonces venga la bendición y no la maldición. Hoy la pregunta para ustedes es, ¿quieren recibir la bendición o la maldición? Entonces la respuesta que ustedes den es lo que traerá la bendición para sus vidas. Mi versículo se encuentra en el versículo número 11. ¿Dónde está el versículo número 11? Aquí está. Y dice, entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Entonces yo aplico mi versículo el día de hoy y le pido a Dios en oración que me dé la autoridad y el carisma para que yo pueda poner orden en su casa. Peleo contra las acechanzas del enemigo que quiere dividir la casa y profetizo que el Señor será bueno con nosotros y traerá el orden a través de su Espíritu Santo en nuestra casa. Así yo aplico este versículo a mi vida y me contento, me alegro con los que están escuchando la palabra y que van a hacer un cambio en sus vidas. Así me despido de ustedes, deseándoles un feliz día, que Dios les guarde, les bendiga. Gracias a los que estaban en sintonía ahí conmigo, que la paz del Señor sea con ustedes y que lo que hagan el día de hoy prospere y sea de gran bendición. Feliz día.